Imagina una inspección de vehículos tan rigurosa que convierte a cualquier conductor en un mecánico. Eso es exactamente lo que ocurre en Japón, donde existe un proceso de verificación tan exigente que ha hecho que los coches de allí sean conocidos por su durabilidad casi inquebrantable. Si le atrae la idea de ver su coche recorrer cientos de miles de kilómetros, quédese conmigo hasta el final. Voy a revelarle un truco que le ayudará a ahorrar, de media, $6,000 en reparaciones a lo largo de los años. Pero antes de eso, vamos a explorar el primer gran secreto capaz de multiplicar por 3 la vida útil de un automóvil. Secreto número 19. Calentar el coche antes de salir a conducir. Mucha gente se sube al vehículo, gira la llave y pisa a fondo el acelerador. Esta costumbre es un veneno silencioso para el motor. Las flotas de Japón han demostrado que los automóviles que se calientan unos segundos antes de circular pueden durar hasta 3 veces más. La razón es simple: cuando el motor está frío, el aceite aún no ha circulado por completo. Tarda entre 10 y 30 segundos en llegar al comando de válvulas, pistones, cojinetes e incluso al turbo, si el coche lo tiene. Forzar el motor antes de eso significa metal rozando metal, algo que, con el tiempo, desgasta los pistones y las paredes del cilindro. El peor escenario se produce cuando los cojinetes se bloquean en el cigüeñal. El resultado puede ser una factura de más de $5,000 para reconstruir el motor. La regla de oro es: invierno, espere unos 30 segundos antes de salir del garaje. Verano, puede salir inmediatamente después de abrocharse el cinturón, pero evite acelerar bruscamente. Durante los primeros 8 kilómetros, mantenga las revoluciones por debajo de 2,500 RPM. Secreto número 18. Cambie las bujías y bobinas en el momento adecuado. Un detalle sencillo que muchos conductores ignoran son las bujías. Son las responsables de encender la mezcla de aire y combustible, y cuando están desgastadas provocan fallos en la combustión, pérdida de potencia y aumento del consumo. En promedio, las bujías de iridio o platino duran entre 80,000 y 100,000 kilómetros, pero en condiciones severas, tráfico intenso, polvo, combustible de mala calidad, puede ser necesario cambiarlas antes. Las bobinas, aunque están diseñadas para durar más tiempo, sufren desgaste por el calor y la vibración. Si persiste un fallo de encendido, el catalizador puede sobrecalentarse y una reparación de unos pocos dólares puede convertirse en una pérdida de $2,000. La recomendación japonesa es sencilla: inspeccione las bujías y las bobinas en cada revisión completa y sustitúyalas inmediatamente en caso de fallo. Este cuidado garantiza una combustión limpia, ahorro de combustible y reduce el estrés en el motor. Secreto número 17. Cambie el aceite según el uso, no solo por el kilometraje. ¿Ha notado que los talleres recomiendan cambiar el aceite cada 8,000 kilómetros, mientras que algunos fabricantes hablan de 15,000 kilómetros? La explicación es que quienes trabajan en talleres ven, en la práctica, los problemas que tienen los motores. Más del 70% de los vehículos que tuvieron fallas graves después de 200,000 kilómetros solo siguieron las recomendaciones del manual. En Japón, lo habitual es cambiar el aceite cada 10,000 kilómetros, para quienes conducen mucho por autopistas, y cada 7,000 kilómetros para quienes conducen más por la ciudad. Esto se debe a que los atascos, el polvo, el calor o los trayectos cortos hacen que el aceite se deteriore mucho más rápido. Un consejo práctico es hacer la prueba de la gota. Ponga una gota de aceite de la varilla sobre un papel blanco. Si el aceite se extiende bien y es de color marrón claro, está en buenas condiciones. Si se oscurece y no se extiende, es hora de cambiarlo. Secreto número 16. Cuide la suspensión y los amortiguadores. La suspensión es uno de los sistemas más descuidados por los conductores, pero es vital para la seguridad, el confort y la durabilidad del vehículo. Los amortiguadores desgastados aumentan la distancia de frenado, desgastan los neumáticos de forma irregular y ejercen una presión adicional sobre la dirección y la carrocería. Los estudios demuestran que los amortiguadores desgastados pueden reducir hasta en un 25% la adherencia de los neumáticos al suelo en frenadas bruscas. Esto aumenta considerablemente el riesgo de accidentes. Además, circular constantemente con piezas de suspensión dañadas genera holguras que comprometen las juntas esféricas, los casquillos e incluso el chasis. La práctica japonesa consiste en inspeccionar todo el conjunto cada 20,000 kilómetros y sustituir los amortiguadores, los brazos de control y los casquillos siempre que presenten signos de desgaste. Aunque un servicio completo cuesta entre $400 y $800, este cuidado prolonga la vida útil de los neumáticos, garantiza la estabilidad a alta velocidad y protege la estructura del coche contra daños más costosos en el futuro. Secreto número 15. Revisar los líquidos con regularidad. Casi todos los conductores dicen que comprueban el nivel de aceite, pero ¿y el líquido de frenos, el de la transmisión?
el líquido de la dirección hidráulica, del radiador e incluso el limpiaparabrisas. Comprobarlos todos no lleva más de 5 minutos y puede evitar hasta el 90% de las averías graves. Aquí tiene la lista de comprobación. Aceite del motor. Una vez al mes, siempre con el motor frío. Líquido de la transmisión y la dirección hidráulica, mensualmente. Líquido de frenos y líquido refrigerante, 2 veces al año. Todos ellos, antes de viajes largos o al notar señales extrañas, ruidos, pérdida de potencia, aumento del consumo. Y recuerde, si necesita rellenar, utilice exactamente el mismo tipo de líquido. Nunca mezcle marcas o composiciones diferentes. Secreto número 14. Cambie los filtros de aire y combustible antes de lo recomendado. Si solo confía en el manual del coche, acabará cambiándolos demasiado tarde. La mayoría de los fabricantes recomiendan sustituir el filtro de aire entre los 48.000 y los 72.000 kilómetros, y algunos incluso afirman que los filtros de combustible no necesitan cambiarse nunca. Este filtro de por vida, utilizado por empresas como Ford, en la práctica solo dura lo que aguanta la bomba de combustible, normalmente unos 80.000 kilómetros. Los expertos en mantenimiento recomiendan intervalos mucho más cortos. Filtro de aire del motor. Cambiar cada 24.000 kilómetros o al menos una vez al año. Filtro de combustible, cada 32.000 kilómetros o cada 2 años. No espere a alcanzar el kilometraje. Si está sucio, sustitúyalo. Un filtro obstruido altera la mezcla de aire y combustible, lo que afecta al consumo, la potencia y la vida útil del motor. Si la mezcla es demasiado rica, el convertidor catalítico puede dañarse y el combustible puede lavar los cilindros. Si es demasiado pobre, la temperatura de combustión aumenta y hasta los pistones pueden derretirse. En resumen, no cambiar un filtro de $20 puede suponer reparaciones de más de $2,000. Secreto número 13. Limpiar el sistema de admisión cada 40.000 kilómetros. Piense en el sistema de admisión como las vías respiratorias del coche. Si nunca se limpiara la nariz, el polvo y las bacterias se acumularían para siempre y su salud se vería gravemente afectada. Lo mismo ocurre con el motor. Con el tiempo, la suciedad y los depósitos de carbono quedan atrapados en el cuerpo del acelerador, las válvulas y el sensor de flujo de aire. Esto provoca un ralentí irregular, fallos de encendido, pérdida de potencia y un consumo elevado. Si el acelerador se bloquea durante una aceleración, el coche puede incluso apagarse en marcha, lo que es peligroso y puede provocar accidentes graves. Por lo tanto, se recomienda limpiar el sistema de admisión cada 40.000 kilómetros, o, como máximo, cada 48.000 kilómetros si ya sigues los demás cuidados de esta lista. Secreto número 12. Repostar solo con combustible de calidad. Poca gente lo sabe, pero la gasolina normal, que solo cumple los requisitos mínimos de la EPA, no tiene suficiente detergente. El resultado es que en solo 16.000 kilómetros ya puede haber acumulación de carbono en partes esenciales del motor. Para compensarlo, a menudo es necesario limpiar los inyectores, las válvulas y las culatas, un servicio que cuesta entre $500 y $1,000 y que con el tiempo suma miles. ¿Cómo reducir estos costes? Hay 2 estrategias. Aditivos fiables. Utilizar aditivos para combustible cada 5.000 a 16.000 kilómetros. Es cierto que hay muchos aceites de serpiente por ahí, pero existen aditivos probados que realmente funcionan. Combustible de primera calidad. Ya viene con aditivos adicionales que reducen la acumulación de carbono hasta 19 veces y pueden mejorar el ahorro en un 4%. Con ello, ahorrará en limpiezas a fondo y aumentará considerablemente las posibilidades de que su coche recorra más de 1 millón de kilómetros. Secreto número 11. Cuide los terminales de la batería. En Japón, incluso una ligera corrosión en los terminales puede ser suficiente para que un coche no pase la inspección. Esa costra verdosa o blanquecina que aparece en la batería, además de fea, puede generar un perjuicio de $500 o más. Esto ocurre porque el hidrógeno liberado por el ácido de la batería reacciona con el metal de los terminales, creando depósitos que dificultan el paso de la corriente eléctrica. Cuando la batería no puede cargarse y descargarse correctamente, todo el sistema eléctrico del vehículo se ve comprometido. Los sensores comienzan a fallar, el motor pierde rendimiento y en casos más graves, el coche ni siquiera arranca. Si se ignora, el problema puede llevar a la sustitución del alternador, el motor de arranque y la batería, lo que puede costar más de $1,000. La solución es sencilla y barata. Desconecte la batería. Aplique una mezcla de bicarbonato de sodio con agua directamente sobre la corrosión. Espere a que la reacción efervescente haga efecto y cepille con un cepillo de acero o incluso un cepillo de dientes. Enjuague, seque y termine con una fina capa de vaselina antes de volver a conectar. Todo esto lleva menos de media hora y cuesta unos céntimos, pero puede evitar grandes pérdidas. Secreto número 10.
Cambie las correas y los tensores antes de que se rompan. El dicho, si no está roto, no lo arregles, no se aplica a las correas del motor. Aunque el coche funcione bien, una correa desgastada puede romperse de repente. La correa serpentina, por ejemplo, es responsable de mantener el alternador, la bomba de agua, el aire acondicionado y la dirección hidráulica funcionando juntos. Si se rompe, el coche se sobrecalienta y queda prácticamente inutilizable. Por su parte, cuando la correa dentada se rompe, los pistones y las válvulas chocan entre sí, lo que suele requerir la reconstrucción completa del motor. Las correas serpentinas suelen durar entre 80.000 y 160.000 kilómetros, mientras que las correas dentadas tienen una vida útil de 95.000 a 160.000 kilómetros o de 5 a 7 años. Se recomienda inspeccionarlas cada 48.000 kilómetros y cambiarlas alrededor de los 80.000 kilómetros. Puede costar alrededor de $1,000, pero sigue siendo mucho más barato que cambiar un motor completo. Secreto número 9. Revise sus neumáticos con frecuencia. Los fallos en los neumáticos se encuentran entre las principales causas de accidentes y averías, siendo responsables de más de 11.000 accidentes y 700 muertes al año. El problema no suele ser el neumático en sí, sino los malos hábitos de mantenimiento. El error más común es calibrarlos incorrectamente. Según la NHTSA, solo el 19% de los conductores mantienen los neumáticos a la presión ideal. Muchos siguen el número grabado en el lateral del neumático, pero ese número indica la presión máxima, no la recomendada para el vehículo. El valor correcto se encuentra en una etiqueta adhesiva en el marco de la puerta del conductor. Otros errores incluyen no alinear y rotar los neumáticos, no ajustar la presión según la estación del año y usar neumáticos inadecuados para el clima. Además de prevenir accidentes, cuidar los neumáticos aumenta la eficiencia del combustible, protege la suspensión e incluso ayuda a preservar la garantía del coche. Secreto número 8. Cuide el sistema de refrigeración. La mitad de los problemas graves del motor están directamente relacionados con el sistema de refrigeración. Algunas encuestas incluso señalan este elemento como la principal causa de fallos catastróficos. Y no es difícil entender el motivo. Incluso funcionando normalmente, el motor genera un calor extremo. La cámara de combustión puede alcanzar la increíble temperatura de 1370 grados, y solo el trabajo conjunto del radiador, la bomba de agua, el termostato y el líquido refrigerante evita que todo se derrita. Lo que debe hacer: compruebe el nivel del líquido refrigerante mensualmente. Realice una inspección completa cada 6 meses. Preste atención a las mangueras secas o con fugas, la tapa del radiador con óxido y los signos de suciedad. Si nota un olor dulce, similar al del jarabe, es señal de que hay una fuga. Cambie el líquido refrigerante cada 48.000 kilómetros. En algunos modelos es necesario purgar el radiador cada 6 meses. Consulte el manual. Ignorar estos pasos puede suponer una reparación de más de $5,000. Secreto número 7. Evite conducir de forma brusca. Estudios de las aseguradoras muestran que los conductores que aceleran y frenan de forma agresiva gastan hasta un 30% más en reparaciones. Este coste adicional proviene del desgaste rápido de las pastillas de freno, el cambio prematuro de los neumáticos e incluso problemas en el motor. El impacto no se detiene ahí. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, la conducción agresiva puede aumentar el consumo de combustible en un 30% en la ciudad y en un 40% en las autopistas. Esto supone un gasto adicional de entre $600 y $1,000 al año, solo en combustible y mantenimiento. Además, existe un mayor riesgo de accidentes y desgaste de piezas como amortiguadores, juntas esféricas y soportes, por no hablar de que los cambios bruscos de revoluciones y las frenadas repentinas aceleran la degradación del aceite y pueden provocar la acumulación de residuos en el motor. Las investigaciones con flotas de vehículos muestran que este estilo de conducción reduce la vida útil de un coche entre un 20% y un 40%. La recomendación no es evitar conducir a alta velocidad, sino mantener la consistencia. De hecho, dar un tirón italiano de vez en cuando puede incluso ayudar a limpiar el motor siempre que se haga con cuidado, sin variaciones bruscas de RPM y nunca cuando el motor aún está frío. Secreto número 6. Realice inspecciones completas con regularidad. En Japón, la inspección vehicular obligatoria es tan rigurosa que muchos propietarios prefieren vender el coche antes que gastar en reparaciones para pasar la prueba. Quienes no pueden simplemente cambiar de vehículo tienen que convertirse casi en mecánicos aficionados. Una buena práctica es realizar una revisión general cada 10.000 kilómetros o al menos una vez al año. Para los coches con más de 8 años de uso, lo ideal es reducir este intervalo a cada 6 meses. En esta revisión se debe evaluar lo siguiente: correas, busque signos de grietas, color y nivel de todos los líquidos, mangueras, compruebe si hay posibles fugas, grosor de las pastillas de freno,
presión y desgaste de los neumáticos. Usted mismo puede realizar algunas de estas comprobaciones, pero pagar unos $200 a un mecánico suele merecer la pena, ya que puede evitar problemas graves como el cambio de la transmisión, reparaciones del motor o fallos críticos en los neumáticos que ponen en riesgo su seguridad. Secreto número 5. Lubrique las piezas móviles externas. En Japón, incluso los ruidos procedentes de las bisagras y los cierres pueden hacer que un coche no pase la inspección. Esto se debe a que el ruido indica desgaste en componentes que deberían funcionar con suavidad. Para evitar este tipo de problema y prolongar la vida útil de las piezas, siga esta rutina. Cada 5.000 kilómetros limpie las bisagras de las puertas y aplique grasa blanca de litio. Repita el procedimiento en el capó, el maletero, los cables del freno de mano y las juntas esféricas. Nunca utilice grasa de litio en las gomas. En este caso, aplique un sellador como el AT205 para mantener las mangueras y los casquillos flexibles y sin grietas. Con este sencillo mantenimiento puede duplicar la vida útil de los componentes de la suspensión, como las barras estabilizadoras y las juntas, ahorrando miles de dólares. ¿El coste? Menos de $10. Secreto número 4. Cambie el líquido y el filtro de la transmisión. Pocas averías son tan costosas como una transmisión rota. La reparación puede costar hasta $6,000. El detalle es que las transmisiones están diseñadas para durar unos 480,000 kilómetros, pero esto rara vez ocurre porque mucha gente descuida el mantenimiento. Uno de los principales culpables es el mito del líquido de transmisión de por vida, un término de marketing que los expertos han demostrado que es engañoso. Las recomendaciones correctas son: cambiar el líquido y el filtro de la transmisión cada 96,000 a 128,000 kilómetros. Para los coches con un kilometraje más alto, reducirlo a cada 48,000 a 80,000 kilómetros. Este mantenimiento cuesta alrededor de $500, pero evita el sobrecalentamiento, el desgaste de los embragues internos y la contaminación del sistema. Es una pequeña inversión que puede salvar su transmisión y, sobre todo, evitar que falle repentinamente en medio de una autopista. Secreto número 3. Cambie el líquido de frenos con regularidad. Según la NHTSA, aproximadamente 1 de cada 4 accidentes está relacionado con fallos en los frenos. Y la causa principal no es una pieza defectuosa, sino la negligencia del conductor. Mucha gente solo se acuerda de los frenos cuando las pastillas empiezan a chirriar. Pero el líquido es aún más importante y también más fácil de ignorar. Como es higroscópico, absorbe humedad con el tiempo, lo que provoca corrosión en las tuberías, las pinzas e incluso en el sistema ABS. Si el pedal parece blando o el coche tarda más en frenar, es señal de que hay que cambiarlo. Se recomienda sustituir el líquido de frenos cada 2 años o cada 40,000 kilómetros, mientras que las pastillas deben cambiarse cada 48,000 kilómetros aproximadamente. Secreto número 2. Opte por piezas originales. Una encuesta de la AAA reveló que el 78% de los conductores optan por piezas paralelas en lugar de originales, principalmente por el precio. Es cierto, las piezas OEM pueden costar entre un 20% y un 50% más, pero hay una razón para ello. Las piezas de repuesto tienen una tasa de fallo de hasta el 15% frente al 2% de las originales. Además, las piezas OEM suelen tener una garantía mínima de 12 meses. Se ajustan perfectamente al coche, duran más y no ponen en riesgo otros componentes. El problema es la disponibilidad. Para los coches antiguos o menos comunes, puede ser difícil encontrar piezas originales. Por otro lado, hay artículos que no requieren OEM, como bombillas, filtros, aceites e incluso correas. Si va a comprar, evite los concesionarios, ya que su margen de beneficio puede llegar al 50%. Es mejor comprar directamente al fabricante o a proveedores fiables en línea. Secreto número 1. Proteja el coche contra la oxidación. El óxido puede reducir el valor de reventa de un vehículo hasta en un 20%. Con un precio medio de los coches usados que ronda los $32,000, esto significa perder más de $6,000 solo por una corrosión leve. Por otra parte, el óxido en puntos críticos, como la suspensión o la transmisión, puede inutilizar completamente el vehículo. Si vive en regiones frías, donde se utiliza sal en las carreteras, o cerca del mar, la corrosión puede aparecer en solo 3 años. La mejor forma de prevención es aplicar un revestimiento protector en la parte inferior del coche cada 2 años. Además, lave el chasis con frecuencia, especialmente después de conducir por carreteras con sal. Siempre que sea posible, aparque en un garaje. Realice una inspección anual contra el óxido. Este sencillo cuidado puede evitar que una reparación de $500 se convierta en un dolor de cabeza de $10,000. Hemos llegado al final de los secretos de mantenimiento que explican por qué los coches japoneses son conocidos por su durabilidad casi legendaria.
No es casualidad que los vehículos fabricados allí duren décadas y alcancen marcas que muchos conductores creen imposibles. Si aplica al menos parte de estas prácticas, ya estará en ventaja con respecto a la mayoría. Pero quienes se toman en serio todos estos cuidados, descubren que un coche puede recorrer cientos de miles de kilómetros, hasta superar la marca de los 1.600.000 kilómetros, sin grandes reparaciones. Estos hábitos van mucho más allá del ahorro, aunque este sea enorme. Imagine evitar reparaciones de $10,000 solo por dedicar unos minutos al mes a realizar comprobaciones sencillas. Es exactamente eso. Pequeñas inversiones de tiempo y atención que se amortizan por sí solas una y otra vez, a lo largo de la vida útil del vehículo. Y no se trata solo de dinero, también es una cuestión de seguridad y tranquilidad. Un coche bien cuidado le protege a usted, a sus pasajeros e incluso a los demás conductores en la carretera. Reduce el riesgo de averías repentinas, mejora el rendimiento en situaciones de emergencia y garantiza que el vehículo responda correctamente cuando más importa. En Japón, el mantenimiento preventivo es casi una filosofía. Los conductores no esperan a que surja el problema para buscar una solución. Entienden que cuidar antes es más barato, más seguro y mucho más inteligente. Es esta mentalidad la que transforma los automóviles comunes en máquinas casi indestructibles, capaces de atravesar generaciones. Ahora usted también dispone de este conocimiento. La pregunta es sencilla. ¿Va a esperar a que el coche empiece a dar señales de desgaste para actuar? ¿O va a empezar hoy mismo a tratarlo con el mismo cuidado y disciplina que los japoneses llevan practicando desde hace décadas? La elección está en sus manos. Gastar pequeñas cantidades en prevención o prepararse para afrontar reparaciones costosas e inesperadas. Recuerde, no es necesario ser un mecánico profesional para mantener el coche en perfecto estado. Son acciones básicas, realizadas de forma constante: cambiar líquidos, inspeccionar correas, calibrar neumáticos, evitar la conducción agresiva, proteger contra la oxidación, las que transforman por completo la vida útil de un vehículo. Al fin y al cabo, el verdadero secreto no es solo prolongar la vida útil del coche, sino también garantizar la tranquilidad diaria. Porque nada sustituye la sensación de girar la llave, oír cómo arranca el motor a la primera y saber que su vehículo está listo para llevarle donde quiera, hoy, mañana y durante muchos años.